Hace más tiempo del que somos capaces de recordar, nuestros antepasados se reunían en la plaza del pueblo donde el mercader itinerante había estacionado su carromato. En él llevaba todo tipo de objetos exóticos: sal, olorosas especias, algodón, lino. Sin embargo, lo que muchos de ellos esperaban era el momento en que aquel nómada se sentaba sobre el suelo de tierra, se aclaraba la garganta y empezaba. Érase una vez. Embelesados, los convecinos guardaban silencio y se dejaban guiar a través de una historia y de su mundo maravilloso. Era el cuentacuentos quien relataba las narraciones que antes le habían contado a él. Era, en definitiva, el encargado de transmitir los mitos, leyendas y cuentos populares que actualmente nutren la fantasía épica. Un narrador que hoy día adquiere nuevas formas en nuevos soportes, como la televisión, de lo que hablaré en los próximos minutos. Buenos días, me llamo Antonio Castro Balbuena, soy profesor de la Universidad de Almería y hoy abordaré la adaptación intermedial del narrador en una serie de televisión. Para esta ocasión he elegido una de las adaptaciones más conocidas del género, La Casa del Dragón, basada en la obra literaria Fuego y Sangre, de George R.R. Martin. Su análisis parte de dos bases. La primera será la teoría de la adaptación intermedial y otros conceptos emparentados, como la transdiscursividad o la reescritura, mientras que la segunda supondrá una discusión teórica sobre el narrador literario y el narrador audiovisual, su fiabilidad e intencionalidad. A partir de estas ideas, propondré tres aspectos que servirán para el análisis del narrador en una escena de la obra ya citada: el encuentro y posterior persecución entre Lucerys Velaryon y Aemond Targaryen. Por último, presentaré las conclusiones más relevantes de este estudio. Aunque en forma escrita en vez de oral y a lo largo de extensísimas sagas, la fantasía épica contemporánea surge de lo literario hacia otros soportes artísticos como el cine, el videojuego o la televisión. Es lo que en otro momento definí como fantasía épica multimodal, cuyas señales modales, encargadas de su identificación y naturaleza, han de adaptarse al soporte destinatario. Estas señales modales son el mito, el héroe y el mundo ficcional. Entre los éxitos intermediales de la fantasía épica destaca, sobre todo, El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, cuyo éxito de taquilla y crítica sentó las bases para un triunfo posterior, el de Juego de Tronos en la televisión, un soporte que obtuvo gran relevancia a principios de siglo. La senda abierta por ambos éxitos pronto encontró continuidad en otras adaptaciones, como La Casa del Dragón, basada también en el mundo ficcional creado por George R.R. Martin, con origen en la obra Fuego y Sangre. Este libro forma parte de los esfuerzos del autor estadounidense por dotar a su universo ficcional de la apariencia de estar completo, a imagen y semejanza de lo que el Silmarillion es para la Tierra Media de Tolkien. Su principal característica, sin embargo, es su narrador, el maestre Gildain, un historiador ficticio cuyo relato se basa, a veces, en versiones contrapuestas de un mismo acontecimiento. En la serie televisiva, en cambio, Gildain no aparece y solo existe una versión de lo relatado. Llegado a este punto, cabría preguntarse: ¿ha olvidado La Casa del Dragón a su narrador original? Para entender qué es una adaptación intermedia, repasaré brevemente varios conceptos. El primero, basado en la idea de Kristeva y Derrida, es el de intertextualidad, aquel proceso por el que un texto se relaciona con otro, lo que conforma una red llamada intertexto. A partir de este concepto se han formulado otros, como el de transdiscursividad, de Valles Calatrava, que apunta a la capacidad de un texto para acoger discursos de diferente origen y condición, o el de reescritura, empleado por Dole Schell, que apunta al rediseño y reevaluación de un texto. Todos ellos señalan a la adaptación interartística como la han definido, entre otros, Nieves Rosendo y Domingo Sánchez Mesa, una estrategia de transferencia de contenido y de fidelización de la audiencia en torno a un mundo ficcional. Comprender esa transferencia supone considerar que cuanto se adapta no es solo la historia, sino también cada uno de sus elementos narrativos. Por ello, se ha planteado la necesidad de una amplitud de mira de la narratología para que pueda atender los rasgos propios de cada medio. Entre estos elementos adaptados se encuentra el narrador. En el cine puede ser de dos tipos: sonoro, cuando escuchamos una voz en off que sirve de guía, o visual o cinemático, cuando actúa como punto de vista. Este segundo tipo, el más habitual, se ha definido como una actividad narradora más que como un ente, a veces asociada a la cámara, pero con la misma función de seleccionar la información narrada. Este rol aséptico se caracteriza por emplear un lenguaje propio, basado en fotogramas y planos que debe interpretar el público.
Además de la voz en off o la cámara, se han señalado otras fuentes narradoras, como los ruidos o la música no diegética. La diferencia entre el narrador de ambos soportes estriba entonces en su naturaleza. Uno puede considerarse un individuo, también dentro de la ficción, y otro consiste en una actividad narradora. Pero, ¿cuáles son las características de ese individuo? Y, más aún, ¿pueden esas características heredarse por la actividad narradora del audiovisual al no haber ninguna voz en off? En literatura, la actitud del narrador es convencernos de que aquello que cuenta podría ser real. Para ello puede realizar comentarios sobre aquello que narra, los cuales pueden ser decorativos, accesorios o nucleares. Cuando los más abundantes son del tercer tipo, esto es, los que afectan a la comprensión de la trama narrativa, los lectores apartan su atención de la historia para centrarse en aquel que tanto la valora, en su fiabilidad. ¿Estará diciendo la verdad el narrador? Esta capacidad la aprovecha en gran medida Gildane, el narrador de Fuego y Sangre, la obra objeto de análisis. Ya en las primeras páginas se indica que Gildane es un archimaestre de Poniente y, como tal, se dedica a estudiar la historia de su mundo ficcional. De hecho, podemos considerar esta obra como un falso libro de historia. Falso porque los acontecimientos históricos dependen del pacto narrativo, es decir, residen en la ficción, y libro de historia porque el narrador busca exponer su relato con la rigurosidad propia de tal disciplina. Así, Gildane adopta un rol de historiador que se apoya en diversas fuentes, cuya fiabilidad critica y comenta de forma constante. Precisamente, el objeto de análisis aquí es atender al modo en que este narrador se ha adaptado en televisión, un soporte que, según la bibliografía, depende en gran medida de narraciones fiables, aunque existan algunas excepciones en capítulos específicos de determinadas series, como Expediente X o Twin Peaks. A continuación, y a partir de estos principios teóricos, analizaré cómo se narra la escena propuesta en ambas obras. Para ello, atenderé tres aspectos fundamentales. El primero, que aborda el proceso de adaptación intermedial de la obra de Martin, con especial hincapié en la identificación de los agentes principales en él, esto es, el adaptador y la audiencia. El segundo, dedicado a identificar las características y funciones del narrador en cada soporte, así como los puntos donde confluyen o se separan. Y el tercero, donde abordaré la psicología del narrador en torno a sus intenciones y fiabilidad. Comencemos por el apartado sobre la adaptación intermedia. En La Casa del Dragón y en cualquier otra serie, el adaptador no son solo sus productores ejecutivos, sus guionistas o sus creadores, sino que, en realidad, todo el equipo técnico y dramático de la producción puede considerarse adaptador colectivo. Esta colectividad, habitual en medios audiovisuales, implica que cada uno de sus miembros tenga una distancia diferente con la obra original. Sin embargo, por las funciones que realizan, el director y los guionistas son cruciales para orientar la forma, estructura y contenido de la obra ficcional. Por otra parte, y en el caso que nos ocupa, que el autor de la obra original se haya involucrado en la adaptación como guionista primero y consultor después, indica que la segunda será fiel al espíritu de la primera. Esta fidelidad solo podrá juzgarla una parte del público, la audiencia conocedora, distinta de la no conocedora por su contacto previo con la obra original. Además, por las características de este mundo ficticio, compuesto a partir de varias narraciones, en lugar de una sola, dentro de la audiencia conocedora podemos distinguir diferentes subgrupos, en función del contacto que tengan con la obra original, o con una o varias de las obras que componen dicho universo ficcional. Solo aquellos que conozcan la obra adaptada, Fuego y Sangre, podrán comprender las diferencias, en este caso, entre el narrador de la obra literaria y el de la serie de televisión. Pasemos al segundo estadio de análisis, la contraposición entre los narradores de ambas obras. Comenzaré hablando del narrador literario. Como pueden ver en pantalla, este narrador en tercera persona goza de una omnisciencia que en determinados momentos se ve reforzada por las voces de autoridad provenientes de fuentes indeterminadas o, más a menudo, personajes concretos. Los testimonios más habituales proceden de, según el asunto discutido, el maestre Munkun, el bufón Mushroom y el Septon Barth. En Fuego y Sangre, la focalización, esto es, la perspectiva desde la que se narra, es de dos tipos. Externa, cuando lo narrado se expone por alguien que no lo ha experimentado personalmente, o interna, cuando se conocen los detalles exactos de aquello que se narra. Por último, este narrador interpreta un rol homodiegético ausente, ya que pertenece al mundo ficcional del relato,
pero no al tiempo cronológico del mismo, puesto que actúa como un informador, a posteriori. En cuanto al narrador audiovisual, como decía anteriormente, no existe. Se trata más bien de una actividad narradora que podría achacarse a la cámara, qué planos se muestran, desde qué perspectiva, y que se centra en mostrar las partes de la trama fundamentales para el desarrollo de la historia, para la conexión entre escenas y sobre todo para vincularse al contenido literario de la obra adaptada. En este caso no existen versiones alternativas, no hay voces de autoridad ni recursos externos. La única versión posible es la que vemos en pantalla. Así, la actividad narradora audiovisual se construye a partir de momentos capitales. Primero, la llegada de Lucerys y la breve aparición del dragón. Segundo, el enfrentamiento verbal entre Lucerys y Aemond, con intervención de Lord Baratheon y breve mención a su hija. Y tercero, la intervención final de Lord Baratheon cuando Aemond reta a Lucerys a una respuesta violenta, a lo que sigue la salida del segundo escoltado por los guardias. Durante la escena, la cámara busca intervenciones verbales y reacciones gestuales, ofreciéndonos la perspectiva de cada personaje, por ejemplo, mediante el plano escorzo empleado en los fotogramas 3, 4 y 6. En suma, la narración audiovisual fagocita las facetas múltiples de que se sirve el narrador literario para componer una versión unitaria y, como veremos enseguida, indiscutible. Llegamos así al tercer apartado del análisis, la psicología del narrador. En Fuego y Sangre, el archimaestre Gildain expone la historia de Poniente a través de los reinados Targaryen. La voluntad del narrador es la de representar unos hechos acontecidos en el mundo ficcional, los cuales, desde una perspectiva extratextual, deben resultar verosímiles y desde un punto de vista intratextual son ciertos. Para cumplir este objetivo, como decía, Gildain se apoya en voces de autoridad que actúan de dos formas. Primero, como una extensión de lo narrado, cuando el carácter homodiegético ausente le impide profundizar en un acontecimiento concreto, o segundo, como una versión alternativa de los hechos relatados. A partir de las intenciones declaradas por Gildain de palabra y obra, se atisba como un narrador fiable en su propósito de historiador. Gildain no miente ni contraviene su propósito, pero sí valora y analiza la fiabilidad de cada una de las fuentes en que se basa. Y así actúa en la escena analizada. Una vez que Lucerys abandona la fortaleza y se dirige a los cielos a lomos de su dragón, seguido por su primo Aemond Targaryen, el narrador recurre a fuentes como los vigías de las murallas, pues no tiene ojo en el cielo para saber qué ocurre, como tampoco los tenía en sus fuentes habituales. En el texto no se indica cómo se desarrolla el combate, solo se confirma que Lucerys muere en él. No ocurre así en la adaptación televisiva, donde se aprovecha este intersticio narrativo para mostrar la persecución, la pérdida de control de Aemond y la muerte de Lucerys. El comienzo y el final de la escena coinciden con su contraparte literaria, pero el contenido es nuevo. Así, la actividad narradora o narrador audiovisual demuestra una única intención, ofrecer una versión cierta de lo acontecido. Y digo cierta porque los ojos del narrador son los ojos del espectador. En la serie de televisión, el espectador actúa como testigo de una única versión, la que muestra la cámara, y no tiene margen para juzgar otras versiones que no aparecen. Pese al rol de seleccionador de información, quien diseña el contenido de este intersticio es el adaptador, aunque la actividad narradora sea la que muestre determinados planos y fotogramas como lo incluido en la diapositiva. Atendamos, por último, a las conclusiones más relevantes. La adaptación intermedial posee una importancia insoslayable en la fantasía épica, sobre todo al examinar uno de los medios más habituales de su expresión artística, la televisión. En La Casa del Dragón, además de adaptar la historia, sufren cambios a elementos formales de la obra adaptada, como el narrador. Si en la obra literaria un historiador presenta los hechos más señalados en su mundo, en la serie televisiva se narran acontecimientos fundamentales ante los que el espectador ejerce de testigo. Unos acontecimientos que componen una versión única, la plasmada en la pantalla. Porque Gildain, en definitiva, no abandona la obra literaria, la cual narra como aquel nómada cuentacuentos al que me refería al comienzo de mi intervención. La narración parece dejar atrás al narrador, cuya intencionalidad se diluye en una sucesión de imágenes, planos y sonidos elegidos por el adaptador y seleccionados asépticamente por la actividad narradora.
A todo ello asiste desde el otro lado de la cámara el público, siempre con la misma emoción por la historia que embargaba a nuestros antepasados durante la visita del cuentacuentos itinerante. Eso es todo. Gracias por su atención a los oyentes y también a los organizadores por preparar este congreso dedicado a los estudios literarios. Hasta pronto.